La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El debate por ACE no solo se circunscribe al actual presidente Álvaro Danza, también hay una lupa puesta sobre la anterior gestión del prestador público de salud, aquella que lideró la coalición republicana. El jueves pasado, el semanario Búsqueda publicó una nota bajo el título "Según la auditoría de ACE, pagos al Círculo Católico aumentaron 170% entre 2020 y 2024. Allí se daba cuenta que en 2020 ACE concentraba el 12% de sus pagos a proveedores con las mutualistas CASMU, Círculo Católico y Casa de Galicia, pero para 2024 ese porcentaje trepó al 29%, teniendo en cuenta además que Casa de Galicia cerró en 2022. Además, se agrega que no se detectó que se haya realizado un llamado a precios a otros proveedores del mercado para negociar los convenios de compra de servicios. En la auditoría se indica que dichos convenios incumplieron lo estipulado por el TOCAF, ya que según ninguno de los convenios podía excederse de los 6 meses. La crónica de Búsqueda señala además que el Ministerio de Salud Pública habría sido mucho más expedito en analizar el expediente con el Círculo Católico que con el CASMU. ¿Qué responde a estos cuestionamientos que se hacen hoy a la gestión anterior de ACE? ¿Quiénes fueron sus responsables? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE desde el 25 de marzo de 2020 y presidente del ente desde el 10 de mayo de 2024 hasta el 26 de marzo de este año. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor Sosa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Doctor, antes de pasar directamente a lo que sería el resultado de esta auditoría interna de gestión que realizó ACE, que publicó Búsqueda la semana pasada, ¿cuál es su primera lectura con respecto a un permanente cuestionamiento, señalamiento que ha hecho el Frente Amplio a que la gestión de ACE que usted encabezó benefició al Círculo Católico, por ejemplo? Bueno, primero que nada, desmentirlo, ¿no? Rotundamente. Nosotros desde que asumimos allá en marzo, fines de marzo, en plena pandemia, en ACE del 2020, marzo del 2020, inmediatamente quien era en ese momento presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, recibió ataques, incluso se creó un sitio en Estados Unidos, un dominio, simulando ser un mail de ACE, que era muy similar al mail institucional. Desde allí se mandaron mails a todos los gerentes financieros de ACE, donde supuestamente se decía, se decía en ese mail trucho, ¿no? Obviamente que se priorizaran los pagos al Círculo Católico. Eso motivó que ACE como tal y el propio Cipriani presentara una denuncia en Fiscalía y en el Ministerio del Interior en ese momento a los efectos de denunciar esa situación. Desde ahí comenzó una catarata de relatos y de insinuaciones y de ataques que no ha parado. Cipriani hace casi 2 años que no está en ACE y siguen con el mismo tema, desde interpelaciones, llamados a sala. Y bueno, obviamente nosotros lo descartamos. Cuando nosotros llegamos en el año 2020 al directorio de ACE, los gobiernos del Frente Amplio, desde el año 2009, que fue cuando comenzó a aplicarse básicamente lo que establecía la ley de reforma a la salud, que era la posibilidad de conveniar entre distintos prestadores integrales, llevaba ya 16 convenios firmados con el Círculo Católico. Es decir que del 2009 al 2020, en un periodo, estamos hablando de 11 años, llevaban 16 convenios firmados, mucho más de un convenio por año. Entonces, decir que nosotros no inventamos nada. El Círculo Católico era el principal proveedor de ACE, si no era el primero, era el segundo cuando nosotros ingresamos a ACE. Y ahí no estaba ni Cipriani, que es con el que vinculan al Círculo, ni la gestión de la calle Pou, ni del Partido Nacional o de la coalición de gobierno, mejor dicho, porque el directorio estaba compuesto también por representantes de otros partidos del oficialismo. Entonces, afirmar esto es absolutamente erróneo. Nosotros nunca, en lo personal,
nunca mantuvimos reuniones con proveedores, yo nunca me reuní con representantes del Círculo, ni con representantes del CASMU, eso lo trabajan las gerencias, lo trabajan las direcciones. Nosotros mantuvimos el mismo equipo que tenía el Frente Amplio en la dirección de convenios, comercial y convenios, desde el director a todos sus adjuntos. Ellos son los que principalmente trabajan en el área de ACE, en la confección y la negociación de los convenios. Ese equipo se mantuvo y fue el que después trabajó en los convenios que se firmaron de nuestra gestión. La gerencia asistencial es la misma gerente asistencial que tenía el Frente Amplio, la que tuvimos nosotros y la que sigue ahora. Entonces, decir que hubo un beneficio al Círculo Católico para mí es infundado, no es cierto, y además desconoce cómo es el funcionamiento de ACE. Ayer he escuchado en estos días decir que se carga la tinta sobre el presidente o sobre el directorio, desconociendo cómo funciona ACE, que la ejecución la hacen básicamente las gerencias y las direcciones y mandos medios. Eso parece que se aplica ahora, pero no se aplicaba para atrás. Resulta que el presidente de un órgano colegiado es dueño de la verdad y es el que manda o mandó en el periodo pasado, y ahora no, los que son los mandos medios, las gerencias. No, siempre fue así. Una institución como ACE, con el presupuesto que maneja, con la complejidad que tiene varios escalones antes de llegar. Pero cualquier cosa que toman las gerencias la debe refrendar la dirección. Sin duda, pero el directorio es el último eslabón en esa cadena. Pero apoya lo que resuelven las gerencias. Apoya generalmente y en la mayoría de los casos se aprobaba lo que la gerencia sugería y las direcciones y las gerencias financieras. Y en el caso de los convenios que se firmaron, no solo lo que opinó ACE como tal, como institución, porque no estamos hablando solo de sino lo que refrendó el Ministerio de Salud Pública con sus técnicos, porque no solo el ministro de la época y el subsecretario, sino los técnicos del Ministerio de Salud Pública, y el Tribunal de Cuentas sin observaciones. Nosotros no aprobábamos nada que fuera observado por el Tribunal de Cuentas. Podíamos tener la convicción de lo que nosotros queríamos hacer era correcto, pero si estaba observado por el Tribunal de Cuentas, preferíamos poner la legalidad por encima de todo. Entonces, ahora, perdón, Sosa, está claro que el doctor Cipriani era director médico del Círculo Católico y fue director asistencial del Círculo Católico antes de ejercer su cargo en ACE. El señor Henderson, que era gerente general de ACE en esa época, ¿también tuvo vínculos anteriores con el Círculo? Sí, el doctor Henderson formaba parte del equipo de confianza de Cipriani cuando estaba en el Círculo. Y tengo entendido que le pidió que lo acompañara en la gestión. Es decir, creo que era adjunto. Desconozco bien cuál era, porque yo no. Además, a Eduardo Henderson no lo conocía de antes. Pero siguió siendo gerente general cuando usted fue presidente. Sí, estuvo un tiempo y después renunció, se fue un poco a la carrera docente y ahí designamos al doctor Juan Ramón Blanco en la gerencia general. Y en este punto, ¿no era un poco suspicaz el asunto de que presidente y gerente general de ACE fueran integrantes de una mutualista previamente a su trabajo como integrantes del prestador público? Entiendo que no, todos tienen un pasado, generalmente es muy difícil encontrar un médico que se haya dedicado a la gestión que no tenga un pasado en una institución privada, y aclarar que tanto Cipriani como Henderson se abstenían de negociar o de participar en cualquier cosa que involucrara al Círculo Católico. Eso lo hicieron. Si bien la prohibición legal es por un año, lo hicieron durante todo el periodo, por lo menos mientras que estuvieron en sus cargos. El documento que presentó en las últimas horas búsqueda, que estaba más colgado en la propia página, muestra que entre 2020 y 2024 los pagos de ACE al Círculo Católico aumentaron un 170%, aún después del cierre de Casa de Galicia, que eso ocurrió en diciembre de 2022. ¿Cuál es la explicación que se da por parte de la gestión anterior de ACE que se haya aumentado los pagos al Círculo Católico? La explicación nuestra es que están mal calculados. Tú no puedes comparar un año normal con un año de pandemia. No puedes compararlo. Porque acá parece que se hubieran olvidado que tuvimos 2 años y medio, la mitad del periodo, 2 años y medio de 5, con pandemia. Durante la pandemia, tú no podías concurrir, tú tenías una operación coordinada y quedaba suspendida. Solo eran las de urgencia. La gente no concurría
a las policlínicas, no concurría a los hospitales, sencillamente por el riesgo a contraer COVID. Entonces hubo un atraso, un atraso en todo lo que fue el tema asistencial, en intervenciones, en consultas, en intervenciones, en procedimientos quirúrgicos, en estudios, ¿verdad? Tomografías que quedaron pendientes, que todo eso que se dejó de hacer en los primeros 2 años y medio, tuvo que empezar a realizarse al final del periodo, es decir, mediados de 2022 en adelante. Y eso explica el pico de crecimiento del año 2023, que ya en el 2024 comienza a bajar el gasto. Entonces, si tú me comparas el año 2020 de pandemia con el año 2024, claro, en el año 2020 no estábamos haciendo procedimientos coordinados, por tanto usábamos menos camas, no estábamos realizando tomografías ni estudios, no estábamos haciendo consultas. Entonces, no me puedes comparar el año 2020 con el 2024. Comparame el 2019 y por la particularidad que tuvo ese quinquenio, por la particularidad que tuvo, que es 2 años y medio de pandemia mundial, todos sabemos, porque ahora parece que nos olvidamos lo que fue la pandemia en este país y en el mundo. Si tú, por la particularidad de ese convenio, de ese quinquenio, tú lo que tenés que hacer es un promedio. Bueno, lo que no gasté en el 2020 lo gasté ni en el 2021 ni en el 2022, lo comencé a gastar en el 2023 y 2024. Entonces, ¿cuánto gasté yo en estudios, en este caso con el círculo, porque es el que está con la lupa, en el quinquenio? Sacame un promedio, porque no me podés comparar el año donde yo tuve necesariamente y obligatoriamente que ponerme al día, porque hay que recordar que los que hoy son gobierno nos pedían en el año 2021 y 2022 cómo íbamos a resolver presupuestalmente la pospandemia, la avalancha de estudios, la avalancha de situaciones que necesariamente habían quedado pendientes. Entonces, hoy nos critican el pico del gasto, antes nos exigían tener el presupuesto necesario. Entonces, haceme un promedio, y ese promedio no da el 170%. ¿Usted hizo ese ejercicio? Sí, claro, nosotros presentamos el otro día a la prensa, y nos dio que el aumento fue de un 39%. Entre el 2019 y el promedio 2020-2024, teniendo en cuenta que ya el 2024 comenzó a bajar, ¿no? ¿Qué cifra mencionó, perdón? Un 39%. Nosotros tenemos acá que en el año 2019, que fue el último que podemos comparar del gobierno anterior, que anterior a la pandemia, fue en el entorno de 418.047.410, y el promedio nuestro fue de 580 millones. Es decir, estamos dentro de los números razonables. El círculo, si uno mira el proceso, lo que fue tanto con el círculo como con CAMU, son privadas que tienen en el sistema de salud confianza, que han trabajado con ACE siempre, y que, bueno, la ley en este caso, de la reforma a la salud, permitió la complementación. Cuando se nos dice no hubo llamado a precios, pero la complementación entre prestadoras, en este caso los convenios de complementación entre prestadoras integrales, no exigen llamado a precios. Y eso es una ley del Frente Amplio. Esa fue la ley que aprobó el Frente Amplio. Con la reforma a la salud fue aprobada por todo el sistema político, hay que recordarlo eso. Pero fue obviamente una iniciativa del doctor Tabaré Vázquez. Y la complementación de servicios no exige llamado a precios. Entonces, no me pueden decir no hubo llamado a precios cuando eso no se exige, ni se aplicó, ni lo aplicó el Frente Amplio los 15 años anteriores, cuando hablamos que hubieron 16 convenios con el Círculo Católico, para hablar solo del Círculo, porque tú me lo preguntaste. Sí. 16 convenios con el Círculo Católico antes que nosotros llegáramos al directorio de ACE, y en ninguno de esos 16 convenios hubo un llamado a precios. Está bien, pero no es una obligación el llamado a precios, pero se puede hacer. Son dos herramientas distintas. Una cosa es un llamado a licitación con un llamado a precio, y otra cosa es un convenio donde las prestadoras dicen yo hago esto, tú haces esto, yo me comprometo a esto, yo me comprometo a esto otro. Y eso fue lo que en este caso se hizo con el Círculo Católico, que ya repito, con antecedentes de tener 16 convenios en carpeta, aprobados por gobiernos anteriores.
siendo el Círculo Católico uno de los principales proveedores de ACE. Yo quiero defender, y cuando hablo del Círculo, porque tú me lo preguntás, pues yo quiero defender la gestión de ACE. Ahora voy a preguntar por otras mutualistas también, pero creo que la del Círculo tiene que ver, es la más polémica en último caso. Usted señala entonces que los números le dan ese porcentaje que usted mencionaba recién. Igualmente, ese aumento que se registra entre las compras de ACE al Círculo Católico, digamos, ¿por qué crecieron tanto? Yo creo que está dentro de un crecimiento razonable y teniendo en cuenta la avalancha de consultas. Nosotros tuvimos en ese mismo periodo un aumento de 88% de los procedimientos coordinados. 88% de aumento. Un 39% en las consultas de aumento. Entonces, si nosotros vemos que también hubo, lógicamente, un aumento en el presupuesto de ACE para tratar de cumplir con la demanda asistencial, me parece un crecimiento razonable y muy lejos de los números que ellos están manejando. Nosotros crecimos en total, el aumento de gasto en promedio en general, no estamos hablando ahora solo del Círculo, sino en general, aproximadamente de un 11%. Entonces, en gastos, pero con todos estos indicadores, ¿no? Con un 88% de procedimientos coordinados en aumento en referencia del 2024 frente al 2019, un 39% en consultas, es decir, que hubo un aumento en la producción. Y la gran pregunta es, porque se gastó, sí, es verdad, hubo mucho dinero, como siempre, porque la salud siempre, y cualquier gasto en salud es importante, los números siempre son importantes, pero ¿se usaron o no se usaron? Porque acá estamos hablando de convenios tanto con el Círculo como con CASMU, de camas. ¿Cuál era el promedio de ocupación de camas? Eso es lo importante, porque en esa auditoría que anduvo circulando, que la vimos que publicó el semanario Búsqueda, no se aborda el tema. Porque yo si quiero auditar, quiero saber se gastó y en qué se gastó. ¿Qué uso tuvieron? Y si es justificable. Nosotros tenemos que el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional, en ACE, según el SINADI, anduvo en más del 70%. Y en el caso del área metropolitana, que es donde nosotros tenemos mayor déficit de camas de moderados, que es básicamente lo que ellos más critican en ese convenio, fue de un 82,4% de ocupación. El propio SINADI te dice que si tú tenés más de un 85% de ocupación de camas, estás en una situación crítica. Porque el sistema tiene que tener siempre camas disponibles ante cualquier urgencia. Cualquier persona que tenga un paro cardíaco, un accidente de tránsito, que necesite ser intervenido en un CTI, tiene que tener una cama disponible. Tú no puedes estar esperando a una persona que tiene un paro cardíaco, que tiene un accidente de tránsito. Entonces tú tienes que tener siempre un porcentaje de camas disponibles para que el sistema sea saludable y pueda funcionar correctamente. Doy un paso hacia atrás. Cuando usted habla de lo que se conveniaba, como por ejemplo el Círculo Católico, Casa de Galicia o el CASMU, allí el convenio, ¿qué es lo que abarca? ¿Solamente camas u otro tipo de servicios? Bueno, con el círculo, al haber 16 convenios, de los cuales solo uno de ellos es el que nosotros renovamos en el 2022, que era el de camas de CTI, y le agregamos camas de moderados. Con el Círculo hay convenios por todo el país, porque el Círculo, no por todo el país, por varias localidades del país donde el Círculo está presente, que son anteriores, ¿no? Anteriores a nuestro ingreso a ACE. Con el CASMU, básicamente, Montevideo, con camas. Y también el CASMU nos proporcionó la posibilidad de poner en funcionamiento el CTI de 33 a través de contratación de recursos humanos, que allí tuvimos un problema puntual. Nosotros a esta altura, por ejemplo, de la gestión, ya habíamos inaugurado un CTI. Lo inauguramos en julio del 2020, ingresamos en marzo. Y ya estábamos prontos para inaugurar un segundo CTI en Las Piedras, que se inauguró en los primeros días del mes del 2021. Recuerdo que cuando estábamos analizando junto con el Ministerio de Salud Pública las consecuencias del COVID, se había hecho un estudio que si un paciente contraía la enfermedad en su etapa más compleja en Río Branco, nosotros teníamos un CTI, el más cercano que teníamos era público, era en Minas,
por más que lo subiéramos a una ambulancia especializada y lo lleváramos lo más rápido posible al hospital de Minas, el paciente podía llegar sin vida. De ahí lo que se hizo fue ver dónde era el lugar más estratégicamente que mejor nos convenía para poder solucionar esa situación. Fue 33 y allí lo primero que hicimos fue hablar con la prestadora privada. Está bien, pero antes de pasar a ese tema, pues me parece interesante Sí, relevar sí, eso también. sí. Pero usted dice, se aumentó un 30 y algo % el vínculo con Círculo Católico, Sí. que era por camas. Y cuando le preguntó por qué lo justifica o cómo lo justifica, me señala que hubo un 88% aumento en consultas. Si el vínculo era por camas, no por consultas, ¿por qué aumentó tanto el vínculo por camas? Y procedimientos quirúrgicos también. Pero ¿por qué aumentó tanto por camas cuando el acuerdo era... Usted lo justifica por consultas? Nosotros, durante nuestro periodo, no se saturó ni una puerta sola de emergencia, ni se saturó, ni se acabaron las colas de las ambulancias en los hospitales. Eso no es casualidad, eso fue inversión. Tú necesitas camas de moderado. ¿Por qué tenemos a veces en algunos meses del año que están muy complejos, sobre todo en el invierno, la saturación del sistema? Era muy común que cerrara la puerta de emergencia del Pasteur, la puerta de emergencia del Maciel, y los pacientes tenían que deambular horas en ambulancias o terminar, quién sabe, en el interior del país. Eso era por falta de camas de moderados. Porque tú, ni siquiera, si tú entra un paciente que está complejo a una puerta de emergencia, necesita una cama de moderados y no tenés cómo recibirlo. Y si tenés un paciente en el CTI que ya le podés dar libre, que ya puede estar libre, que ya le das el alta de CTI, no va para su casa de un CTI, va a una cama de moderado. Si tú no tenés cama de moderado, no puedes descongestionar el CTI y ahí se te arma un cuello de botella que termina perjudicando al usuario. Entonces, la estrategia que se estableció desde ACE es tener camas de moderados disponibles, así como también camas de CTI, sobre todo en el área metropolitana. Porque en el interior, nosotros hicimos un importante avance en camas de CTI públicas. En 6 departamentos que no había, instalamos camas de CTI. Pero en el área metropolitana seguíamos con la carencia. Y significaba era mucho más caro, nosotros tenemos los costos medidos en aquel momento, instalar una cama propia dentro de nuestros hospitales que contratarla afuera. Pero cuando hablo de diferencia, hablo de diferencia importante. Ya parece ser una segunda explicación, entonces, de por qué subieron los acuerdos con el Círculo. Porque en primer lugar usted me había dicho que era porque había habido más consultas. No solo con y ahora lo que plantea es que fue una estrategia para liberar camas en el sistema nacional, digamos, teniendo más reserva de camas de moderados. Entonces, claro, esa es la explicación es la segunda. Sí, pero también la primera, porque hubo un aumento de consultas y un aumento de procedimientos. Si yo aumento las cirugías, necesito camas. Y eso ocurrió a partir de que se levanta la emergencia sanitaria, donde nos empezamos a poner al día con los procedimientos quirúrgicos atrasados. Necesito camas. Entonces, el aumento de consultas vino aparejado, obviamente, porque con el gasto por ejemplo, en estudios. Claro. A veces una consulta requería una tomografía o requería otro tipo de estudio que había estado retrasada porque no se había realizado la consulta. Ahora, la misma auditoría señala que entre 2019 y 2023 ACE aumentó 45% sus camas propias de CTI, pero también incrementó 34% las camas contratadas a privados, digamos. O sea, al tiempo que fortalecía o robustecía sus propias capacidades, también seguía comprando y aumentaba la compra a los privados. ¿Cuál es la justificación para eso? Y a lo que hablaba hoy, el 2023 fue el año de pico, no solo de ACE, de todo el sistema sanitario y a nivel mundial. El post-pandemia. El 2020, la pandemia, ¿cuándo termina? Termina a mediados del 2022. ¿Cuándo empezamos a poner al día con 2 años y medio de atraso en cirugías, en consultas, en estudios? A partir del año mediados de 2022. El 2023 es el momento de mayor demanda asistencial. Y es ahí donde nosotros crecimos. Ya desde antes estábamos empezando a crecer con camas propias y a su vez necesitamos, las camas no eran suficientes. ACE tiene históricamente, pero es histórico, un déficit de camas de moderados en el área metropolitana.
no es nuevo, no nos pasó a nosotros por primera vez, eso se arrastraba de antes. Y entonces, el asegurarse las camas de moderados y asegurarnos las camas de CTI nos permitió ponernos al día y cumplir con nuestros usuarios. A nosotros se nos acusó en algún momento de que había recorte, de que no estábamos invirtiendo lo suficiente en salud, y hoy se nos acusa de que invertimos demasiado. Capaz que hay que ponerse un poco de acuerdo y ver realmente qué es lo que pasó y hacer un análisis de ese momento. Ahora, usted señala que se buscaba estar al día y cumplir. Las nuevas autoridades han señalado que había una larga lista de espera para cumplir ciertos procedimientos, tanto de adultos como pediátricos, digamos. Entonces, se lograba tener las capacidades para avanzar, pero quienes están ahora, por lo pronto, lo que señalan es que había una larga lista de espera. La lista de espera en ACE es histórica, no solo en ACE, en el sistema en general. Si no hubiésemos tenido todas esas herramientas, la lista hubiese sido mucho más considerable. Es decir, acá nadie, o por lo menos cuando analizan, parecen no tener en cuenta la pandemia. Yo repito, la pandemia nos atrasó, pero lógicamente que nos atrasó. Es razonable, va de suyo, pero no solo hace, le atrasó a todo el sistema. Le pasó a las prestadoras privadas también tuvieron un aumento en el costo. La propia oposición nos pedía, ¿cómo van a financiar el post-pandemia? Hay declaraciones, muchísimas, de quienes hoy están en el gobierno. Y hoy nos critican que gastamos más en el post-pandemia. Claro, tú no me puedes comparar el 2023 con el 2020, como aparece en esa auditoría o como aparecen algunos actores políticos o de gobierno, porque el 2020 era una realidad asistencial y el 2023 es otra completamente distinta. Bueno, la auditoría señala, y esto lo recoge Búsqueda, sí, que una de las contradicciones detectadas por la auditoría refleja que si bien el gasto en servicios de CTI comprados a distintos proveedores aumentó un 28% entre 2019 y 2023, tanto 2019 como 2023 fueron seleccionados por haber estado libres de pandemia, equivalentes a 403 millones de pesos. En ese mismo periodo, el padrón de usuarios de ACE creció un 8% y el número de camas propias en tratamiento intensivo, neonatológicas, pediátricas y de adultos subió un 24%, pasando de 212 a 262. Repito, nos comparan el 2023. El 2023, si bien fue el año libre de pandemia, fue el pico de atención a todo lo que había estado durante 2 años y medio sin resolver. Pero si comparáramos entonces 2019 con 2024, ¿tal contradicción ya no aparecería? En el 2024 comienza a bajar el gasto sensiblemente, pero también tiene coletazos de la pandemia. Por eso nosotros lo que decimos es hagamos un promedio. Porque si yo en el 2020 tuve una situación que no pude resolver por la pandemia, ni atender a un montón de demandas asistenciales, y las pude ir cumpliendo en los años fines de 2022, 2023 sobre todo, donde es el mayor repunte, y en el 2024 ya comienza a bajar, vamos a hacer un promedio. Y ahí es donde nosotros nos da un 11% de aumento en el gasto, con un 9% de aumento de usuarios, que eso no lo había mencionado, que no es menor, un 9% en ACE, que tenemos casi 1,5 millones de usuarios, estamos hablando de más de 100.000 personas, que es mucho más grande que algunas mutualistas. Eso se debe explicar seguramente por la cantidad de gente que perdió el empleo en pandemia y que terminó siendo asistida por ACE. No sabemos, porque fue un promedio. También muchos extranjeros que llegaban al país. Yo creo que no hay una única explicación a ese fenómeno, ya es más bien un fenómeno sociológico, claro, o económico, que tendría que hacer un economista. Lo que sí es real es que hubo un aumento del 9% de la plantilla de usuarios y que lógicamente eso genera más costos. Sosa, la auditoría destaca que la iniciativa de un convenio con el Círculo Católico partió de la propia mutualista y no de ACE. ¿Eso es así? A ver, generalmente con el sistema, con el resto de las mutualistas, es muy común que ACE haga planteos o que las prestadoras ofrezcan servicios. Eso es muy común. Ahora, ACE nunca va a firmar un convenio si no lo necesita desde el punto de vista asistencial. Y acá yo quiero resaltar que esos convenios fueron votados por unanimidad
Y cuando hablo de unanimidad del directorio, me refiero a los representantes del oficialismo y a los representantes de Contralor. El representante de los trabajadores, la representante de los usuarios, que venían del periodo anterior, que todos sabemos que si bien ejercieron el Contralor, uno representando a los trabajadores y otra representando a los usuarios, son de izquierda. Incluso el representante de los trabajadores, Pablo Cabrera, integró listas del Frente Amplio. Y ellos no solo votan a favor, sino que argumentan el por qué votan a favor. Entonces, yo podría acá leer el fundamento de voto, donde dicen que esto es lo que hace necesita, y que este tipo de convenios son los que tenemos que seguir cultivando para asegurarnos que nuestros usuarios tengan cobertura en forma adecuada. Entonces, sin duda que ACE lo necesitaba. Y eso nos permitió sortear los efectos de ese crecimiento que hubo desde el punto de vista asistencial en el año 2023 y que ya en el 2024 comienza a decrecer, pero que también obviamente todavía mantiene los coletazos de esos primeros años de pandemia sin determinadas prestaciones que se tuvieron que retrasar. Eso nos permitió afrontarlas con éxito. Ahora, insisto con la pregunta, en el caso de este convenio con el Círculo Católico, la idea partió de la propia mutualista y no de ACE. Eso no lo recuerdo, yo no tengo el expediente acá, puede ser que lo que sucedió, lo que tengo entendido, es que, claro, el Círculo se queda con el sanatorio Casa de Galicia. Sí. Casa de Galicia nosotros teníamos convenio con Casa de Galicia que habíamos firmado nosotros en 2021 y venía desde antes, desde el año 2000, desde el 2009 en adelante venían con compras directas a Casa Galicia. Había un piso de Casa Galicia que estaba entero, por allá por los años 2017-2018, donde todas las camas le llamaban el piso Pasteur, donde estaba prácticamente cuidada para eso. Todas las camas eran utilizadas por pacientes que derivaba el Pasteur. Y al comprar Casa de Galicia, al comprar el sanatorio, lo que hace el Círculo es decir, bueno, nos gustaría que los convenios que tenía Casa de Galicia se mantengan ahora con quien compró. En este caso fue el Círculo, podría haber sido, no sé, Médica Uruguaya o quien, creo que hubo puja, no sé. Sí, eso es un tema también de debate, ¿no? Eso es un tema de debate. ¿Cómo llegó ese sanatorio a manos del Círculo Católico? Bueno, eso no es un tema que ACE le involucre, porque eso también nos involucran a ACE en ese tema. ACE no tiene nada que ver, ACE es una prestadora. Nosotros lo que hicimos fue, una vez que la justicia cerró Casa de Galicia, el juez nos dijo, alguien se tiene que hacer cargo de los enfermos, de los pacientes que están allí internados. Alguien se tiene que hacer cargo de las cirugías, alguien se tiene que hacer cargo de la farmacia, porque los pacientes crónicos tienen que seguir recibiendo su medicación. Y ahí fue donde ACE intervino. Allí donde fue la única intervención de ACE fue mientras que se resolvía, porque también había la decisión política de que el sanatorio de Casa de Galicia se mantuviera como sanatorio. Entonces, ¿ACE en ningún momento pensó en que ese sanatorio, teniendo en cuenta que era un hospital con todos los servicios e IMAE, ubicado el de los únicos, o si no el único, en ese momento todavía ubicado al oeste de Montevideo, fuera para la propia ACE? Sí, nosotros queríamos que ACE adquiriera ese sanatorio. Y bueno, no tuvimos éxito en el planteo en aquel momento en la OPP, creo que fue. De todas maneras, como ya había habido una oferta, se había puesto a remate en una ocasión y había resultado desierto, nosotros, recuerdo que se nos pidió que fuéramos, que fue el doctor Cipriani junto con gente de la OPP, que si no había oferta, si no había puja, ACE se iba a quedar por el precio de la base. Ahí eso sí nos habían autorizado, y por eso fue la presencia del doctor Cipriani en el remate, porque si no había puja, ACE se iba a quedar con el sanatorio. Teníamos esa autorización. Nosotros obviamente dependemos para hacer cualquier gasto extraordinario de que el MEF o la OPP nos habilitaran. Pero sí, nosotros realmente, recuerdo con Cipriani que lo habíamos comentado y queríamos que ACE se quedara con el sanatorio. Pero bueno, eso está por fuera de nuestras posibilidades. Una última referencia, Sosa.
el informe de la auditoría, que lo tengo aquí adelante, es crítico en algunos aspectos con la gestión que ustedes encabezaron, digamos, sobre todo con el tema del vínculo con los privados, digamos, ¿no? Por lo menos lo que se señala aquí adentro. Después, esta auditoría buscaba analizar esto en particular, digamos, ¿no? ¿Ustedes creen que al día de hoy, y viendo hacia atrás, tomaron todas las precauciones del caso para que no hubiese cuestionamientos de ese tipo? Y se lo pregunto porque hace unos momentos le pregunté si era necesario o no hacer un llamado y usted me dijo que no era obligatorio, no estaba a texto expreso en la norma, pero bien podría haberse hecho, digamos, para eliminar suspicacias como esta. ¿Creen que se tomaron todas las garantías del caso en yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es algo que habilita la norma y que es como lo venía trabajando Hace en ningún caso hizo un llamado para firmar un convenio de complementación con una prestadora privada. Sí, pero no había tenido un presidente que fuera director médico de la mutualista, porque el que estaba antes era Carámbula. Pero él no participó. Eso no sé si ha quedado claro. Cipriani no participó en ningún tipo de negociación ni de votación. Pero era el presidente y el gerente general también trabajaban para el Círculo Católico. Pero no hubo participación. Es decir, y si el Círculo ya tenía un vínculo de muchos años con ACE. Era uno de los principales proveedores de ACE cuando nosotros llegamos. Y no creció esa participación durante esos últimos 5 años. Yo creo que tú no podías ni beneficiar a un prestador ni perjudicar a un prestador. Lo correcto es actuar como te manda la norma. Y si la norma te habilita a firmar convenio de complementación y solucionar los problemas asistenciales, porque ese fue el espíritu de la ley de la reforma a la salud. ¿Qué es el famoso sistema que establece nacional? ¿Qué es Sistema Nacional Integrado de Salud? Que si tú no tenés camas y el otro lo tiene, no dupliques. Eso es lo que el Sistema Nacional Integrado estableció. Y en base a eso es que estableció la posibilidad de firmar convenios de complementación y en forma de negociación con las empresas. Entonces tú tenés los informes de todos los mandos medios, tenés los informes, en este caso, de la Dirección de Comercial y Convenios, tenés el informe de la Gerencia Administrativa de que hay financiamiento, tenés el informe de examen 105 que necesitas, es más, la solicitud de contratación que venía era de mayor cantidad de camas y nosotros la redujimos en base al informe de la gerencia financiera que nos decía hasta acá podemos contratar esta cantidad de camas, más no porque ahí tendríamos o financieramente sería más complejo. Entonces, si tenés todos los requisitos legales, si tenés el contralor dentro del directorio que te está dando para adelante y entiende que es pertinente la firma de este convenio. Si tenés los estudios del Ministerio de Salud Pública, no solo del ministro y del subsecretario, que podrían decir que son políticos, de los técnicos del ministerio. Mientras usted refresca la garganta... Y si tenés, sí, el Tribunal de Cuentas, que no te hace observaciones. Le mencionaba esta última pregunta, doctor Sosa, porque ayer el diputado Preve del Frente Amplio, en el momento de la interpelación a Lustenberg por el caso Danza, dice: hay dos bibliotecas bien contundentes sobre el análisis interpretativo de lo que buscaba la persona que redactó la Constitución en el artículo 200. ¿Qué fue lo que sucedió en la gestión anterior, haciendo referencia a la que encabezó primero Cipriani y luego usted? ¿Qué es lo que no se quiere hablar? Se derivaron más de $60 millones de ACE al Círculo Católico por quien fuera presidente de ACE en la gestión anterior, que tuvo cargos de confianza y no era un médico clínico. Por lo tanto, si hay algo que rompe, que rasga o que va directo al cerno del artículo 200, es lo que sucedió en los 5 años pasados. Preve suele hacer ese tipo de afirmaciones. Muchas veces no sabemos dónde saca los números, sinceramente. Maneja números, hace gráficas. No coinciden con los números oficiales ni del CIF, ni del SINADI. Yo no voy a pelearme, no voy a ponerme a discutir con un legislador, porque primero tiene inferioridad de condiciones. El legislador tiene fuero, yo no los tengo. Así que prefiero no entrar en el debate con un legislador.
Simplemente los números que maneja Preve en muchas ocasiones están equivocados. Bueno, ayer manejó, por ejemplo, como un argumento del vínculo de Cipriani con el Círculo, que había mandado mails pidiendo el pago a los distintos gerentes financieros de la deuda con el Círculo, cuando hubo una denuncia penal porque esos mails eran falsificados y no habían salido de la cuenta del doctor Cipriani. Entonces, manejemos información correcta y analicemos las cosas con objetividad. Marcelo Sosa, doctor Marcelo Sosa, ex vicepresidente de ACE y ex presidente de ACE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes.